Hoy vamos a ir por la cuarta decisión que va a asegurar grandes victorias en tu vida. Y esa decisión tiene que ver con un principio que se encuentra en la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice que alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Fíjate qué linda metáfora, ¿no? Esta metáfora de la batalla. La vida es una batalla, ¿no es cierto? En tu trabajo, en tu facultad, en tu escuela, en tu casa, en tu barrio, en todos lados vas a tener que enfrentar batallas, dificultades. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? Un consejo que va bastante de contramano a la agenda de nuestra sociedad en estos tiempos. ¿Qué es lo que te dice la sociedad de estos tiempos? Que el principio más grande de un ser humano es la autonomía. Y que para ser autónomo lo mejor que podés hacer es no tener demasiados compromisos con nadie, no tener que atarte emocionalmente a nadie, no tener que andar dependiendo o que alguien dependa de vos. Y lo mejor que pudieras hacer de tu vida es pelear tus batallas solos porque solo corres más rápido y mejor. Ese es un poco el mensaje de nuestra sociedad. Y de hecho se vuelve bastante cliché hasta en las películas. El otro día con mi esposa, que la verdad, no sé, los que somos papás van a entender esto, los que somos papás de nenes chiquitos. Para nosotros cualquier película se vuelve una miniserie de varias temporadas. Y a veces estamos mirando, ¿viste? Intentando, a veces el único cartucho que tenemos de un día en la semana donde nos podemos sentar a ver una película, queremos mirar algo que esté bueno. Y hay películas que son siempre iguales, ¿no? La chica que tiene un novio, que no es ni el novio ni el esposo, que está ahí en el medio, que es un chanta, que no la trata bien, entonces ella lo deja. ¿Y qué descubre? El milagro de ser una mujer autónoma, empoderada. En el medio se hace un viaje con 3 amigas, viajan a California, toman vino, comen algo rico y de contramano a las películas románticas de hace 10 años atrás que terminaban con un matrimonio, con una familia que nace y que va a enfrentar los desafíos juntos. ¿Cómo termina? La mujer sola en un auto gigante, manejando en una ruta hacia un destino incierto y con una música muy copada de fondo. Creo que hay por lo menos 5 películas que tienen el mismo argumento. Y ese es el mensaje que les transmiten a las mujeres. Empoderate, sé libre, autónoma, no te ates a nadie y pelea las batallas sola. El mensaje que recibimos los hombres más o menos es parecido. Pensaba un poquito en las publicidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los mensajes? Tenés que vivir solo, en un departamento, con el pecho depilado. Y cuando necesites contacto con alguna chica de tu otro sexo, desodorante. Entonces, te pones desodorante y automáticamente de algún lado, por la ventana, por la claraboya del baño, aparecen 4 mujeres atraídas por las hormonas del desodorante. ¿Viste? Bueno, y ahí está la vida. Te pones un poco de desodorante, tenés un contacto sin mucho compromiso, una cuestión ahí media física para satisfacer una necesidad, y después te vas a andar en bicicleta solo, ¿viste? Tranquilo, libre, sin tener que andar dependiendo de nadie. Los libros son un poco así también, ¿no es cierto? Anda a la librería a buscar un libro. Todos los libros te enseñan cómo sacarte de encima gente. Gente tóxica, gente esto, gente lo otro. No hay un libro acerca de cómo amar a la gente a pesar de sus imperfecciones. Cómo aprender a convivir en la vida siendo un equipo. No hay libros así. La mayoría de los libros hablan de esto, ¿no? De cómo ser un tipo autónomo que no se debe a nadie y que no depende de nadie. Ahora, permitidme serte claro con esto. Esto es una gran trampa de la sociedad. Detrás de cada una de estas líneas de pensamiento está Satanás. Satanás es un ser real, que no lo veamos no significa que no existe, y él está interesado en que vos estés solo. De hecho, él ha creado todo un sistema ideológico que enarbola el valor de la soledad, porque justamente lo que él quiere es que estés solo, porque cuando estás solo sos vulnerable. Si no, miremos un poquito los animales, ¿no? Hay tanta gente que quiere más a los animales que a las personas. ¿Vos conocés animales herbívoros que anden solos por la vida? No, todos andan en manada. Y cuando un león quiere atacar a un ciervito, ¿a cuál busca? Al que se queda rezagado, al que se queda atrás, al que está solo. No fuimos creados para estar solos. No fuimos creados para pelear nuestra batalla solos. Y la mejor decisión que pudiéramos tomar en la vida es asegurarnos tener buenos compañeros de lucha, que cuando llegue la necesidad, espalda con espalda, nos ayuden a pelear los desafíos de la vida. ¿Amén? Eso por ahí si están despiertos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que, porque estaban acompañados, tuvieron grandes victorias.
Pero también la Biblia está llena de hombres y mujeres que, como estuvieron solos, no les fue tan bien. Hay una historia muy interesante, que es la historia del rey David. Yo cuando digo la palabra David, me imagino que la mayoría de ustedes piensan enseguida en su cabeza David y Goliat, ¿no es cierto? Es la historia que todos conocemos, ¿no? La historia de David y cómo venció al gigante, cuando tenía unos 15, 16 años y le pegó un hondazo a ese gigante amenazador. David tuvo grandes hazañas en su vida. Hay grandes historias de grandes cosas que hizo junto a sus amigos, junto a su equipo que lo sostenía. Ahora, hay algunas historias en la vida de David que no son tan buenas. Y particularmente hay una historia que a mí me gustaría que pudiéramos ver porque nos va a dar grandes enseñanzas en esta tarde. Y está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Nos habla de una anécdota en la vida del rey David cuando, más o menos si mis cálculos no fallan, andaba por los 50 y pocos años. Ya tenía su reino consumado, ya no tenía que preocuparse tanto por algunas cosas. Y entonces tomó una decisión. La Biblia dice que en la primavera, que era el tiempo cuando los reyes solían ir a la guerra. Era la época en la cual los reyes, una vez que la temperatura subió un poco, salían para defender su territorio y demás. Dice la Biblia que David envió a Joab, el capitán de sus tropas, y al ejército israelita para pelear, y él, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Todos los capítulos anteriores de la Biblia siempre nos cuentan cómo David iba al frente de batalla y peleaba codo a codo, mano a mano, con Joab, que era el capitán de sus tropas, y todo su ejército. Ahora, por alguna razón, él decidió en este momento y en esta época del año no ir con el ejército, sino quedarse solo en el palacio. Quedarse solo no siempre es tan malo, ¿no? A veces uno se queda solo en su casa porque tiene trabajo que hacer, porque tiene que terminar un informe. Y por ello pensaba, ¿a qué se habrá quedado David solo en el palacio? ¿Se habrá quedado ideando una estrategia nueva para poder tener una mejor batalla? ¿Se habrá quedado liderando el equipo de comunicaciones? ¿O se habrá quedado porque estaba enfermo? No sé por qué habrá tomado la decisión de quedarse en su casa. Bueno, ninguna de estas cosas. Se quedó porque tenía ganas de hacer algo que aquí en Mendoza a la mayoría de la gente nos encanta hacer. ¿Qué nos gusta hacer a los mendocinos? Por una cuestión climática sobre todas las cosas. Dormir la siesta. Qué bueno, esa respuesta no falla. Se quedó en Jerusalén y dice la Biblia que después del descanso del mediodía, es decir, después de dormirse una regia siesta, mientras sus amigos estaban peleando una batalla contra un ejército, miraba hacia la ciudad. Estaba paseando por la terraza del palacio. No tenía mucho que hacer, así que se puso a mirar en qué andaban los vecinos, si fulano había pintado la casa, si no le había pintado, si le habían puesto membrana al techo, mirando así como que no tiene otra cosa para hacer. Y vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Una vecina. Así que envió a alguien, un sirviente más, nadie con el cual él tuviera confianza, para que averiguara quién era. Y le dijeron, es Betsabé, la esposa de Urías. Algunas cosas importantes que se resaltan de esta historia. En primer lugar, cuando a David le dicen quién es, le están diciendo, es la esposa de Urías. Urías era una persona cercana a David. Urías era uno de los principales de su ejército. Es más, el hecho de que su esposa viviera a una distancia que él pudiera verla desde el palacio, Jerusalén era una ciudad grande, implicaba que él formaba la corte del rey, porque en las ciudades antiguas, ciudades con una estructura de gobierno militarizada, el orden de la ciudad era este. El rey vivía en el palacio y alrededor del palacio vivían los generales y los capitanes del ejército que formaban parte del consejo de gobierno de la ciudad. Así que él estaba mirando a un vecino cercano. Era la casa de su amigo Urías. Urías estaba peleando la batalla y ahí estaba su esposa Betsabé bañándose. Y esto me hace surgir una segunda pregunta, ¿no? Una mujer noble, evidentemente de grandes recursos, porque no cualquiera puede vivir al lado del Palacio de Gobierno. Anda a comprarte un piso enfrente de la Quinta de Olivos. No lo vas a comprar con 500 pesos. Debe salir unos mangos y tiene que ser una persona privilegiada la que vive ahí. Y aquí entre nosotros, la gente privilegiada, ¿se va a bañar al río? No, tiene baño, ¿no? El que tiene una buena casa no solamente tiene un baño, sino que tiene varios baños. Así que yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía esta mujer de andarse bañando en el patio de la casa?
Y ahí empiezan a cerrar las cosas, ¿no es cierto? Era la vecina, David la conocía, habían compartido muchas cenas junto con los capitanes del ejército y en muchas cenas habrá estado la esposa, Betsabé, y yo creo que alguna mirada entre David y Betsabé se habrá cruzado. Yo quiero que entiendas esto. Hay una intención no solamente de parte de David a Betsabé, sino que los historiadores, los que conocen acerca de la interpretación del texto de la Biblia, te dicen esto: Betsabé generó las circunstancias, ella conocía los movimientos de David y ella se prestó también a eso porque ella tenía un interés de que David la viera y pudiera hacer algo más aprovechando que su esposo no estaba. Así que fue una cosa de común acuerdo la situación que se generó ahí, lo cual explica por qué las cosas se manejaron de una manera que se puede describir en tan poquitas palabras. La Biblia dice esto. La Biblia dice: David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Y luego Betsabé regresó a su casa. Simple, cortito. Ahora, ¿por qué pasó esto? Básicamente pasó porque David no solamente no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no solamente no estaba ocupado en las cosas que realmente eran importantes, él era el rey de una nación, él tenía que estar al frente de la batalla, defendiendo las fronteras del territorio, pero él eligió quedarse durmiendo la siesta, ponerse a dar vueltas en el palacio, solo, sin la presencia de un amigo que lo acompañe, sin la presencia de un consejero que le pudiera decir que lo que él estaba pensando, que lo que él estaba tratando de hacer y finalmente concretó estaba mal, y terminó haciendo esto que hizo. No solamente traicionando un pacto con Dios, porque él tenía un pacto con Dios, esa mujer tenía un pacto con Dios, sino traicionando la confianza de una persona cercana a él, como era Urías. ¿Por qué? Porque se aseguró de estar solo y de no tener a nadie que lo confrontara con esa realidad. ¿Alguna vez te pasó de haber tomado malas decisiones? Decisiones vergonzosas, decisiones que te dañaron, tal vez en tu vida personal, que afectaron a tu vida matrimonial, a tu pareja, o decisiones que te afectaron en tu trabajo. Y después mirás atrás y decís: ¿cómo pude haber tomado esta decisión? Y cuando reflexionás acerca de lo que hiciste, te das cuenta de que lo hiciste porque en tu cabeza, mientras estabas solo, dejaste que los pajaritos se vuelen, terminaste pensando locuras y terminaste haciendo algo de lo cual después te arrepentiste y te arrepentiste terriblemente. Bueno, eso fue lo que le pasó a David. Estaba solo, dejó que su cabeza vuele. Betsabé estaba sola, dejó que su cabeza vuele. No le rindieron cuentas a nadie acerca de lo que estaban guardando en su mente y en su corazón y terminaron haciendo algo realmente malo. Ahora, la Biblia dice esto, ¿no? Ella regresó a su casa. La cosa terminó ahí, nadie vio nada, nadie se enteró nada. Los sirvientes de David no le iban a mandar al frente porque si no se iban a quedar sin trabajo. Pero la historia avanza y dice: tiempo después, Betsabé le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. ¿Qué problemón? Los soldados hace 2 o 3 meses que estaban en el frente de batalla. Así que si Urías volvía y la veía a su esposa embarazada de 6 meses, de 8 meses, o con un bebé en brazos, inevitablemente iba a empezar a sacar cuentas e iba a decir: ¿de quién es este nene? Porque cuando llegó la cigüeña yo no estaba acá. Y ahí iba a tener que haber muchas explicaciones de parte de la mujer, de parte del hombre responsable, de parte de todos. Así que David se empezó a dar cuenta que este pecado que él cometió tenía sus consecuencias y que de alguna manera él tenía que hacer algo para solucionar esas consecuencias. Uno hubiera querido pensar que en ese momento dijo: bueno, voy a buscar ayuda, voy a pedirle un consejo a alguno de mis amigos, a alguno de los profetas de mi corte, para que me digan cómo puedo hacer para salir bien de este problema. Pero David siguió pensando y siguió buscando soluciones para tapar el problema solo. Y miremos cómo avanza la historia. David le mandó un mensaje a Joab, el capitán de sus tropas: mándame a Urías el hitita, así le decían a Urías. Y cuando Urías llegó le dijo: Urías, anda a tu casa a descansar. Si vos lees la historia en tu casa te vas a sorprender. David mandó a cocinar un pernil, lo preparó con 20 pancitos, 3 salsas,
una damajuana del mejor vino de Israel, se lo mandó a la casa Betsabé y armó toda una historia en la cual le dijo: Urías, me enteré que sos el mejor soldado del año, sos el más valiente de todo, así que tengo un premio para vos. Una noche, una cena de gala para vos y para tu esposa, podés hacer lo que quieras, tengan un encuentro cercano del tercer tipo y mañana te volvés al ejército. Era un plan perfecto, perfecto. El flaco se iba a volver y bueno, después cuando volvía, ¿quién iba a andar sacando la cuenta? Si era una semana, si eran 2 semanas y media. El plan cerraba. Y era una manera genial de tapar la cosa para que nadie se entere. Ahora, David no contaba con algo. Y es que ese hombre era 10 veces más noble y 10 veces más fiel a Dios de lo que David lo había sido en ese momento. Y él le responde: los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para beber, para comer y para dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. David, yo no puedo aceptar este premio. Los otros hombres están pasando situaciones terribles, están peleando una batalla, están durmiendo a cielo abierto. Hace meses que no ven a sus esposas. Yo no me considero con derecho a aceptar este privilegio, si no es el mismo privilegio que tienen mis demás compañeros. Así que perdóname, pero yo no lo voy a aceptar. Qué problema, ¿eh? Hay una razón también por la cual Urías le responde esto, y es que los soldados israelitas, cuando iban a la guerra, hacían un pacto delante de Dios de que iban a mantener la pureza sexual durante toda la batalla y que solamente iban a volver y tener intimidad con sus esposas cuando la batalla termine. Era un pacto que ellos hacían delante de Dios. Entonces Urías le está diciendo: David, vos me estás pidiendo que yo rompa el pacto que firmé antes de salir a la batalla, yo no lo voy a romper. Así que perdóname, pero no voy a tomar el premio mejor soldado del mes. Y entonces David dijo: tengo que jugarme un par de fichas más. Y tampoco pidió ayuda. Y se le ocurrió lo siguiente. Bueno, está bien, le respondió en el versículo 12. Quédate acá hoy, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab con estas notas: pon a Urías en las líneas del frente para que lo maten. No solamente había cometido algo terrible David, había roto su compromiso con Dios, había roto su compromiso de confianza con alguien que era su amigo y su compañero de batalla, sino que al adulterio le sumó ahora asesinato, porque él terminó siendo autor intelectual de un homicidio. La Biblia dice que ni bien lo mandaron al frente a Urías, la primera flecha que voló lo atravesó y él en ese preciso momento terminó muriendo. No solamente cometió una locura porque estaba solo, sino que solo ideó una serie de planes que solamente lo complicaron más y solamente lo hundieron más en su corazón. La historia sigue en el versículo 26, cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Cumplió el ritual que consistía en hacer duelo por ese hombre durante un par de semanas. Una vez cumplido el periodo de luto, fíjate qué genio David, mandó a que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo. Ahora, él hizo todo mal, pero humanamente hablando quedó como un genio. ¿Por qué? Porque nadie supo la razón por la cual Urías murió, pero el gran rey de Israel, yo me imagino que habrá salido en todas las redes sociales, en las revistas de chimentos de Israel, el acto de bondad de David. Se casó con la viuda de uno de sus mejores soldados. Y no solamente eso, sino que la viuda tuvo un hijo y él lo adoptó como su propio hijo. A los ojos de la sociedad, a los ojos de la gente, había quedado joya. Todo había quedado sepultado, nadie iba a hablar del asunto, nadie se había enterado de nada. Pero, dice la Biblia esto: el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Vos podés mandarte las macanas del siglo, podés enterrarlas 3 metros bajo tierra, podés ponerte una careta, el mundo entero puede creer que sos el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, el mejor empleado del mundo, podés hacer que las situaciones cierres, que los números te cuadren, pero hay alguien del cual no te podés escapar y es de Dios. La Biblia dice que Dios vio esa podredumbre que había en el corazón de David y a Dios le dolió y Dios se disgustó con la decisión que tomó David. Y no solamente Dios,
estaba disgustado con David, sino que David, a pesar de que había quedado bien delante de toda la gente, en su corazón, él empezó a sufrir el dolor y la angustia que este pecado traían a su corazón. Hay 2 salmos que si a vos te gustaría lo podés leer en tu casa, donde David narra todo el proceso espiritual y todo el dolor de meses que le llevó el intentar tapar sin confesar y sin reconocer estos pecados que él cometió. Son el Salmo 51 y el Salmo 32, donde él narra este proceso de dolor espiritual en sus vidas. Y en el Salmo 32 él dice esto: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía adentro mío todo el día. 3000 años antes de nuestro tiempo, David está hablando con sus palabras de lo que hoy entendemos que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Alguna vez te pasó de estar enfermo por los nervios? ¿O de estar enfermo por guardar secretos? Hay gente que está enferma porque tiene tantas cosas adentro suyo, que esas cosas, tantos muertos adentro de su placar, que el muerto empieza a oler mal. Y su cuerpo, tu cuerpo, termina enfermándose a causa del dolor y de las heridas que vos tenés abiertas. La gente no sabe lo que te pasa, la gente no tiene idea de lo que vos estás cargando, pero vos estás enfermo. Sufrís palpitaciones, tenés una úlcera gástrica, tenés colon irritable, te duelen los huesos, no podés dormir a la noche, tenés pesadillas. Tu cuerpo se enferma y tu cuerpo expresa que hay cosas que tenés que expulsar, que hay cosas que tenés que reconocer, que hay cosas que tenés que sanar y que tienen que salir de ahí para que vos puedas vivir una vida libre. ¿Sabes qué? Dios está profundamente interesado en que vos vivas bien. Él no quiere que vos vivas con este dolor. Dios estaba realmente no solamente enojado con David por lo que había hecho, sino que además estaba dolido con él. Y él empezó a generar circunstancias para poder empezar un proceso de sanidad en la vida de David. Y así como lo hizo en la vida de David, Él lo quiere hacer en tu vida. Él no quiere que vos guardes muertos podridos adentro de tu placar. Él no quiere que vos vivas enfermo por cosas que hiciste, por cosas que te pasaron y que nadie sabe, que solo vos estás cargando. Él quiere acercar a tu vida personas que te puedan ayudar para que puedas ser sano, para que puedas ser libre. Por eso la Biblia habla un poco del poder de las relaciones para lograr esto. Dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Este es el poder que hay en la confesión. La Biblia dice que si vos buscás a una persona de confianza, un cristiano maduro, y vos le hablás acerca de lo que hay en tu vida, vos podés orar con esa persona puede aconsejarte y de ese consejo va, en primer lugar, a producirse la liberación de saber que no sos vos solo el que está cargando con eso, sino la sanidad que viene como parte de la oración. Dios quiere que vos puedas tener esa clase de compañeros de lucha que te ayuden a salir adelante cuando estás hundido en un pozo. Dios movilizó cielo y tierra para que David pudiera encontrar esa clase de compañero, esa clase de amigo. Y Él quiere que vos también lo tengas. ¿Un amigo cómo? En primer lugar, un amigo que sea capaz de confrontarte con tus puntos ciegos. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que muchas veces no somos conscientes de las cosas que hay adentro nuestro. Hacemos cosas que están mal, cometemos pecados, defraudamos, nos lastimamos a nosotros mismos, pero caemos en la negación. No queremos ver que hay cosas que están mal en nuestras vidas. Y a veces hasta nos convencemos de que en realidad no estamos tan mal, que hay gente que está peor. Eso se llama justificación. A veces racionalizamos, bueno, en realidad lo que yo estoy diciendo está bien porque es lo que yo quiero lograr y es esto y es lo otro. Y Dios te dice, quiero acercar a tu vida personas que te hagan darte cuenta que no estás bien, sino que estás mal y necesitas un cambio. Personas que te confronten con lo que no estás viendo, que necesitas corregir en tu vida. Y esto fue lo que Dios se encargó de acercar a David. La Biblia dice, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Este hombre, que era uno de los profetas más cercanos del rey David, se acercó para confrontarlo. Nadie lo sabía, pero Dios le había revelado al profeta todo lo que David, bajo la oscuridad de una habitación y sentado en el escritorio de su oficina, había tramado. Dios se lo mostró al profeta Natán. Y el profeta Natán se acercó y con mucho temor, obviamente, porque le estaba hablando al rey de toda una nación, le contó un cuentito. Y el cuentito dice así: había una vez en cierta ciudad
dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, el hombre rico tomó la única ovejita del hombre pobre, la mató y le preparó un asado para su invitado. ¿Está bien o está mal esto? Había un hombre rico que tenía cientos de ovejas y cuando vino un amigo a visitarlo, en lugar de matar una de sus ovejas para cocinar un asado, fue y tomó la del hombre pobre que tenía una sola. Cuando David escuchó esta historia, se enfureció, le salió el enano fascista fariseo de adentro y dijo lo siguiente. ¿Cómo obviamente reaccionamos todos? Porque siempre los pecados de los otros son peores que los nuestros. Siempre. La paja en el ojo ajeno es más grande que la viga en el nuestro. Y él reaccionó así. Tan cierto como que vive el Señor, juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, dijo David. Tráemelo que lo escrachamos. Lo escrachamos acá, le hacemos un perfil, lo subimos, le mostramos a todo el mundo la clase de tipo desgraciado que es. Después lo matamos y volvemos a subir la foto a Facebook. Ahora, así, de una. Y entonces Natán lo miró a David y le dijo estas palabras que David nunca se imaginó que iba a escuchar. David, tú eres ese hombre. Vos sos ese hombre. Vos sos el hombre rico que tenía no 100 ovejas, pero muchas esposas. David, ¿sabes cuántas esposas tenía? Para ser rey, y en la época en la cual él fue rey, tuvo pocas. Tenía 20 nada más. Salomón tuvo 1000 después, él tenía 20 nada más. Ahora no es suficiente 20 esposas para tener que andarse fijando en el vecino que tenía una sola y encima después mandar a matar al vecino para quedarse con esa. Natán le está diciendo a David, lo que vos hiciste es una locura. Lo que vos hiciste es vergonzoso y necesitas reconocer, necesitas dejar de vivir en la apariencia de algo que no sos y darte cuenta la clase de persona que llegaste a ser por las malas decisiones que tomaste. Vos sos ese hombre y necesitas arrepentirte. Nosotros vivimos en un mundo donde la mayoría de nosotros no buscamos esta clase de relación. No solemos hacernos amigos de la gente que nos confronta con amor, por supuesto, pero nos confronta con nuestras propias miserias. Nos encanta tener aduladores, ¿no? Porque esa es la filosofía de las redes sociales, la filosofía Instagram. Los seguidores son aduladores, son personas que te ponen un corazoncito cuando subís una foto linda. Ahora, cuando aparece alguien que te mete un comentario que no te gusta, lo bloqueás. ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar cosas que no queremos oír. Nos gusta la gente que nos haga un mimo en la espalda, que nos diga cosas lindas. Ahora, si vos querés crecer en la vida, si vos querés lograr grandes cosas, nunca las vas a lograr con gente que te haga un mimo en la espalda y te diga que todo lo que estás haciendo está bien. Necesitas cerca tuyo hombres y mujeres que te confronten cuando tomás malas decisiones. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El mayor peligro de la soledad es racionalizar tus malas decisiones, autojustificarte y terminar cayendo en la negación. Endurecerte, creer que está bien, creer que lo que estás haciendo es lo correcto, creer que el camino que elegiste está bien, creer que es mejor solo que con la compañía de alguien. Dios te dice, cuidado, rodéate de personas que te adviertan, rodéate de personas que te confronten cuando estás yendo por el mal camino, porque esa es la única manera de poder salir adelante de tus puntos ciegos. ¿Amén? Necesitas esta clase de persona en tu vida, gente que te confronte cuando sea necesario. Pero en segundo lugar necesitas también otra clase de persona, gente que no solamente te confronte, sino que te levante cuando estás a punto de caer. La Biblia dice esto, que David, después de haber escuchado estas palabras, dijo, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Pequé, lo reconozco que todo lo que hice estuvo mal, dijo David. Y ahí viene la respuesta. Natán le contesta, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Yo creo que este es uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia. En primer lugar, esta última parte que yo leí.
Hay mucha gente que malentiende esta historia y cree que Dios castiga a la gente haciendo que sus hijos pierdan la vida. Esto no es así. Si vos lees en tu casa el capítulo completo de la Biblia, te vas a dar cuenta que ese niño que nació, al igual que muchos niños en la historia, a los pocos días de haber nacido se enfermó. Probablemente contrajo una infección. En un tiempo, como era la sociedad hace 3000 años, donde los antibióticos no existían, obviamente este niño terminó cayendo gravemente enfermo. La Biblia dice que David oró, le pidió a Dios que le hiciera un milagro y sin embargo Dios no hizo ese milagro y ese niño a los 7 días de haber nacido terminó falleciendo. Una historia terrible, una historia dolorosa, una historia que no fue generada por Dios, por supuesto, una historia que ocurrió como ocurrían muchas otras, pero es una historia triste con la cual David no hubiera sido necesario que cargue. Porque si David no hubiera andado dando vuelta por el techo del palacio, si David no hubiera mirado a esa mujer que no tenía que mirar, si David no hubiera hecho toda esa trama de locuras que él tramó después, este no sería un capítulo en su historia. Él no tendría que estar ni llorando ese niño, ni angustiado, porque esa no sería una historia que hubiera ocurrido. Sin embargo, él tuvo que lidiar con esa consecuencia. Lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros hacemos cosas malas y nos guste o no, las cosas que hacemos traen consecuencias. Y muchos de nosotros estamos viviendo muchas veces las consecuencias de las cosas que hicimos mal. No podemos responsabilizar a Dios por las consecuencias. Nosotros somos responsables porque nosotros tomamos ciertas decisiones que llevan a ese camino. Ahora, hay otra cosa que a mí me complica más todavía, y es la respuesta de Natán. ¿Hasta dónde? ¿Qué había hecho David? Había cometido adulterio, había mandado matar a un hombre, había reconocido su pecado y uno esperaría que le dijera, bueno, está bien David, Dios te perdona, así que vamos a matarte sin dolor. O que le hubiera hecho, bueno, está bien David, Dios te perdona, pero te mandamos exiliado al desierto, nunca más en la vida vas a poder tener contacto con nadie, tenés prohibido hablar con los israelitas y cuando te mueras vas a tener un lugar en el cielo, pero a 850 kilómetros de donde vive Jesús. Uno se imaginaría una cosa así. Ahora, lo que a mí realmente me genera problemas es esto, es que la respuesta tan simple, Natán le dice, sí, perfecto, hiciste algo terrible, fuiste autor intelectual de un asesinato, pero Dios ya te perdonó. ¿Cómo puede ser que Dios lo perdone así, tan fácil, tan simple? Yo me preguntaba esto mientras leía esta historia en esta semana. ¿Por qué hay gente que comete cosas terribles y es restaurada y es perdonada y Dios la levanta? Y hay gente que quizás comete cosas que a los ojos de los hombres por ahí no son tan terribles, pero que sin embargo su vida nunca avanza y se queda estancada en el mismo lugar. Y yo oraba, le preguntaba, Señor, ayúdame a entender la diferencia. ¿Por qué le perdonaste tan fácil a David algo tan grave? Y hay 2 palabras que surgieron en mi mente y después una historia. Las primeras palabras son confesión y arrepentimiento. David confesó lo que hizo y David se arrepintió de corazón. Hay otra historia de la Biblia, la historia de un hombre que quizás hizo algo 100 veces menos grave que lo que hizo David. Sin embargo, esas 2 palabras no estuvieron exactamente en su mente y fue el rey anterior a David, Saúl. La Biblia dice que un par de años antes de que ocurriera esta historia, Saúl, que era el líder del pueblo de Israel, fue a conquistar una nación, la nación de un rey que se llamaba Amalek, los amalecitas. Y Dios le dio a través del profeta Samuel esta orden. Cuando conquistes la ciudad de Amalek, no te quedes con nada como botín de guerra. Vas a ver lingotes de oro, no te los quedes. Vas a ver alfombras lindas, no te las quedes. Vas a ver unas ovejas hermosas y bien gorditas con una lana blanca para hacer unas camperas fantásticas. No traigas ninguna. Listo, perfecto, dijo Saúl. Voy a hacer caso a lo que el Señor me dice. Saúl fue, tuvo la batalla, capturó al rey y al ratito se acercó Samuel para saludarlo. Y cuando estaban ahí todavía en el campo de batalla, Samuel escuchó, ve. Che, Saúl, ¿qué es ese ruido? Me pareció escuchar una oveja. ¿Y qué le contestó Saúl? Más o menos parafraseando. No, perdón, es que es mi ringtone de celular. Espera que lo pongo en modo silencio. Se lo volvió a guardar y volvió a escuchar. Ve. Y ahí Samuel lo miró y le dice, mirá, Saúl, yo seré viejo, pero no soy tonto. Yo estoy escuchando ovejas. Y vos no trajiste ovejas acá. ¿Vos desobedeciste lo que Dios te mandó? No, por supuesto que no. Yo obedecí al pie de la letra, hice todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Y yo no te había dicho que no te quedes con nada.
Ni siquiera con una oveja. Y creo que fui claro, ahora que me acuerdo, estoy seguro, mencioné la palabra oveja. A ver, vamos a mirar. Y había 5 ovejitas ahí en un corral. Saúl, te quedaste con las ovejas. No son mías, son de mis soldados. Saúl, desobedeciste el mandato del Señor. Y Samuel fue muy duro con Saúl y le dijo: Saúl, esta es la última. Hoy es el día en el que Dios determinó que ya no podés ser el rey de Israel, porque tu nivel de desobediencia no está a la altura de la misión que Dios puso en tu vida. Y en ese momento, cuando vino el castigo, como los nenes, ¿viste? Que no se arrepienten hasta que se enteran que el castigo es quedarse sin tele. Ahí, ¿viste? Quieren volver la historia para atrás. En ese momento, Saúl quiso volver la historia para atrás. Dice la Biblia, Saúl le confesó a Samuel: he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Pero no lo dijo antes, lo dijo después, cuando ya era tarde para confesar. Samuel le dio 3 oportunidades de haber confesado lo que había en su corazón y él eligió no hacerlo. Cuando ya no le quedó otra, lo confesó. Ahora, lo confesó, pero automáticamente borró con el codo lo que escribió con la mano, porque después se autojustificó. Sí, pero lo hice porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que los soldados me pidieron. Ellos me dijeron que me quede con un par de ovejitas, así que no es culpa mía. Y termina rematando con esta frase: pero al menos te ruego, Samuel, que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Es verdad, Samuel, hice lo que Dios me había dicho que no tenía que hacer, pero hagamos de cuenta que no pasó nada, volvamos, digámosle al pueblo de Israel que estuvo todo bien, dejemos las ovejitas acá y pasemos a otra cosa. En Saúl, que evidentemente, a mis ojos, 5 ovejas al lado de la que se había mandado David no era nada. Pero sin embargo, la actitud del corazón fue una actitud completamente diferente. Saúl dijo: acá no pasa nada, no es para tanto, no lo magnifiquemos, que son 2 o 3 cositas diferentes de lo que Dios dijo, y no hubo ni confesión ni arrepentimiento. Cuando Natán lo confesó, lo confrontó a David, David no se autojustifica. David no dice: pero Betsabé me tentó, porque Betsabé se puso a bañarse en el patio y yo justo pasé y justo estaba en mi campo visual. Él no se justificó, él no racionalizó, él no expuso excusas. Él dijo: sí, lo reconozco, pequé, hice exactamente lo que Dios me dijo que no tenía que hacer y me arrepiento. En el Salmo 51, cuando él vuelve a narrar esta historia y a mostrar todo el proceso espiritual de dolor que lo llevó a él al arrepentimiento, de hecho él dijo esto, él dijo: reconozco mis rebeliones, contra ti y solo contra ti he pecado, porque hice lo que es malo delante de tus ojos. Mientras yo leía esta historia, lograba entender algo. Para nosotros, para los ojos humanos, la gravedad del pecado implica la gravedad de la pena, ¿no? Entonces, si vos haces el pecado A, Dios te castiga 5 años. Si vos al pecado A le sumás el pecado B, son 5 más 3. Y si haces el pecado A, B o C, bueno, ahí ya Dios no te perdona. Ahora, en la mente de Dios, la cuestión no se trata de la gravedad del pecado. En la mente de Dios lo importante no es la gravedad del pecado, sino la profundidad de la confesión y el arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, lo que es realmente importante es si realmente confesás, entendés que vas por el mal camino y estás dispuesto a arrepentirte y mostrás arrepentimiento cambiando de actitud. Saúl no lo hizo. Saúl fue confrontado con Samuel, tuvo la oportunidad de cambiar, de decir: es verdad, hice lo que no está bien y me arrepiento y lo reconozco, y no lo hizo. David sí. David dijo: es verdad, basta con que me lo digas una sola vez para que entienda que estoy mal. Me arrepiento y me propongo cambiar y cambiar de corazón. No importa cuáles son las circunstancias por las cuales hayas pasado en tu vida. No importa cuán malas hayan sido las decisiones que tomaste ni el daño que causaste. Nunca es tarde para confesar lo que hay adentro de tu corazón y arrepentirte. Y si vos te arrepentís, Dios te va a la oportunidad de cambiar y de ser una persona nueva. Una de las cosas más lindas de ser parte de esta familia de fe es que estamos llenos de estas clases de historias, de hombres y mujeres que un día dijeron: no puedo más, necesito sacarme este dolor, necesito sacarme esta adicción, quiero que Dios me sane. Y corrieron, buscaron ayuda y encontraron esa ayuda. Y la ayuda trajo la sanidad de Dios.
Muchas de esas historias nacen de un programa que nosotros tenemos aquí en la iglesia, que funciona todos los días viernes, que se llama Celebremos la Recuperación. Yo quisiera invitar a Darío, yo no sé si Darío está ahí atrás. A temprana edad, por un juego, comienza mi hábito a la masturbación, y más cuando encuentro una revista de lectura pornográfica. Comienza mi adicción a la pornografía, y como era de lectura, me era más fácil andar trayéndola a todos lados porque no contenía imágenes, así no me sentía avergonzado. Con el paso del tiempo, me fui convirtiendo en una persona tímida y temerosa. Hay que ser muy valiente para animarse a contar una historia así. Darío y yo nos conocemos, estuvimos muchas veces sentados en la mesa de trabajo, acompañando al equipo de Celebremos, y vos me contaste, por ejemplo, una vez que vos, para tratar de salir de tu adicción y de tu lucha, vos intentaste con varios sitios de internet donde vos de manera anónima podías pedir ayuda y alguien del otro lado te daba consejo. ¿Qué diferencia hubo entre esos intentos de ayuda y lo que vos viviste en Celebremos la Recuperación? Bueno, en internet era demasiado impersonal porque uno no podía abrirse bien, digamos, podía dibujarla y del otro lado no iban a saber si lo que me estaba pasando era real o no. Así que en Celebremos la Recuperación, sí, con la otra persona, al estar conversando, ahí pude abrir mi corazón, la otra persona entendía lo que me estaba pasando. Así que él se daba cuenta cuando yo estaba errando o no. Bien, bueno, vos mencionaste a varias personas. Mencionaste a Héctor, que fue tu compañero de lucha, sé que él está ahí presente. Mencionaste a Pablo Mengui, que fue tu mentor, él estuvo hoy a la mañana en la iglesia. Pablo Pérez, también, muchas personas. ¿Qué lugar jugaron todas esas personas como mentores, como compañeros de lucha, para poder vivir la libertad que hoy estás viviendo? Y bueno, comenzando con Pablo, que Pablo fue una de las personas que me invitó a Celebremos. Él no sabía mi adicción, pero Dios lo usó para traerme a Celebremos. Así que Pablo Mengui fue la otra persona que pudo escucharme. Fue mi mentor mucho tiempo, así que él me pudo escuchar. Y Héctor fue el que me recibió en Celebremos, así que en los grupos abiertos. Y él también me dio esa confianza de poder abrirme y poder conversar, porque sabía que todos los chicos que estaban alrededor mío tenían un problema similar. Bien, le damos un aplauso a Darío. Muchas gracias. Gracias, Che. Dios te bendiga. Gracias. Hay que ser valiente para animarse a contar una cosa así. Pero un poco la valentía también es saber de que hay muchas personas que están luchando con lo mismo. Si vos estás luchando como Darío, tenés que saber esto, la pornografía es un cáncer adentro de tu vida. Si estás casado, daña terriblemente, daña la identidad, la confianza y la autoestima de tu esposo, de tu esposa. Y si estás soltero, también es una trampa, porque a veces uno cree que casarse es la solución y no es así. Por eso, si esta es tu lucha, acércate a Celebremos la Recuperación. Vas a encontrar a un montón de gente que Dios le dio la libertad para salir adelante. Ahora, tal vez tu lucha no es esa, tu lucha es otra. Tal vez vos luchás con otra adicción, vos luchás con otras cuestiones en tu pasado que son diferentes, pero que te están haciendo daño y te están atando de la misma manera en la cual Darío se sentía atado. Busca ayuda. Celebremos la Recuperación es uno de los tantos programas de la iglesia. Funciona todos los viernes a la noche aquí en la iglesia a partir de las 20:45. Simplemente tenés que acercarte, contar tu necesidad y vas a encontrar un montón de gente que te pueda recibir. Vas a encontrar a esos Natanes que necesita tu vida. Un Natán que te va a confrontar cuando creas que está todo bien, cuando estés en la negación. Un Natán que te va a mostrar el amor de Dios cuando vos creas que ya no hay salida. Y también, en tercer lugar, lo que hacen amigos, lo que hacen esos amigos de hierro, esos compañeros de lucha que tu vida necesita, es que te van a alentar cuando estás afligido. Te alientan cuando estás afligido. La historia de David sigue. La Biblia dice que él fue confrontado por el profeta Natán, él se arrepintió y después su historia con esta mujer que él tomó como su esposa continuó. En 2 Samuel capítulo 12, a partir del versículo 24, dice la Biblia que David consoló a Betsabé, su esposa, y luego se acostó con ella, tuvieron relaciones. Entonces ella quedó embarazada nuevamente de un segundo hijo,
dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón. La historia, de alguna manera, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que hace nueva todas las cosas, se va acomodando. Y eso que surgió tan mal termina transformándose en algo bueno. Si vos conocés un poco de la Biblia, sabrás que este nombre no es un nombre casual. Pero en aquel momento, en la vida y en el corazón de David, deben haber habido millones de preguntas. Yo creo que la gran pregunta con la cual David habrá luchado es: ¿Dios realmente va a restaurar mi vida? ¿Realmente este matrimonio que empezó pésimo, que empezó de una manera terrible con esta mujer, tiene esperanzas delante de Dios? Y yo creo que David se habrá preguntado esto: si el primer hijo que yo tuve con esta mujer murió, este segundo hijo, a pesar de estar vivo, ¿Dios lo amará a este niño de la misma manera en la cual ama a mis otros hijos que tengo con mis esposas, con las cuales me casé bien? Son preguntas que él se hacía y preguntas que a veces nosotros también nos hacemos. Dios me perdona, Dios me da una nueva oportunidad, pero ¿realmente las cosas pueden volver a ser tan buenas como antes? ¿Realmente Dios me va a perdonar al punto de que me va a restaurar y me va a renovar las chances de poder hacer grandes cosas para su vida? A veces nosotros jugamos con esta mentira, con la mentira de que Dios te perdona, pero te saca de la primera división. Dios te perdona, pero olvídate de soñar con grandes cosas. Agradecé si vivís en el cuarto cordón urbano del cielo cuando te morís. Esto era el dolor con el cual David luchaba. Y la Biblia dice que sucedieron un par de cosas que lo ayudaron a David a tomar conciencia de la magnitud del perdón que Dios da cuando una persona confiesa y se arrepiente de corazón. En primer lugar, la Biblia dice que el Señor amó al niño. Fíjate qué importante esto, ¿no? Ese niño que había nacido de una relación que había comenzado mal, fue un niño profundamente amado por Dios. Porque ese niño no tenía ninguna responsabilidad ni ninguna culpa de la mala decisión que había tomado sus padres. Él era un hijo del propósito de Dios. Y la Biblia dice que en medio de dolor, en medio de las malas decisiones, el amor de Dios por este niño, el cariño, el cuidado de Dios por este niño fue especial, todavía más profundo, para compensar este dolor y para compensar esta angustia. Pero dice algo más la Biblia, dice que Dios mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jededías. Jededías significa amado del Señor, como el Señor lo había ordenado. Esta palabra, el nombre Jededías, es el único lugar en la Biblia en donde aparece. Pero nosotros sabemos por este versículo que evidentemente el acta de nacimiento ya estaba puesta, así que el nombre Salomón no lo iban a poder borrar, pero por lo menos le quedó como segundo nombre. Ese segundo nombre que Dios en su corazón deseó ponerle a este niño era Jededías, amado por Dios. ¿Y qué nos recuerda esta palabra? No importa lo que hiciste en tu vida, Dios nunca va a dejar de amarte. No importa las cosas por las cuales hayas atravesado, no importa el daño que te hayas hecho a vos mismo o el daño que le hayas hecho a las personas que te rodean con tu pecado, con tus adicciones, con tus dolores. Vos sos Jededías, sos el amado de Dios. Dios nunca va a dejar de amarte. Y si vos te arrepentís, si vos buscás ayuda y si vos luchás por cambiar, Dios va a renovarte, Dios va a hacerte una persona nueva y todos los sueños de Dios sobre tu vida van a volver y Dios te va a potenciar. Ahora, para que eso suceda, vos necesitas abrir tu corazón y buscar a alguien con quien confesarte y decir: esto es lo que hay adentro mío. La Biblia dice: aliéntense y edifíquense unos a otros. En este año 2020, esta es la gran decisión que tenés que tomar. La decisión de buscar personas que te confronten para darte cuenta que no estás bien. Personas que te muestren el amor de Dios y el arrepentimiento que tenés que tener delante de Dios. Y personas que te alienten, personas que te edifiquen y que te digan que los sueños de Dios sobre tu vida, pase lo que pase, todavía son posibles. Y esta es la decisión. La Biblia dice esto en Proverbios: quien camina con sabios se vuelve una persona sabia. Y quien camina con necios termina volviéndose una persona necia. Hace un par de meses nada más yo te predicaba un mensaje acerca justamente de las relaciones y te compartí un principio que fue muy importante para mí en ese momento. Y ese principio decía que tu vida es el promedio de las personas más cercanas a vos. Vos no vas a llegar más lejos
de lo que lleguen las personas cercanas a tu vida. Tu vida va a terminar siendo un reflejo de las virtudes de las gentes con las cuales compartas, de la sabiduría de los sabios con los cuales te rodees, pero también va a ser un reflejo de las miserias y de los pecados y de los errores de la gente con la cual te rodees. Por esto vos tenés que tomar una decisión. ¿Querés tener un gran matrimonio? Bueno, pensá, ¿quiénes de los hombres con los cuales te rodeas aman a sus esposas, hablan bien de sus esposas, trabajan por ser un mejor hombre para Dios y para sus esposas? Con esa gente tenés que rodearte. Si vos querés ser una gran esposa y querés descubrir lo que es amar a tu esposo y honrarlo y formar ese equipo con él, rodéate de mujeres que honren ese pacto matrimonial, que trabajen por ser mejores esposas, por ser mejores mujeres, por crecer. Si vos querés ser libre de una adicción, rodéate de hombres y mujeres que luchan por salir adelante y por ser libres de esa adicción. Y tu vida va a terminar siendo el resultado de las personas con las cuales te rodees. Por eso, esta es la decisión que tenés que tomar y que va a garantizar un año 2020 cargado de victoria. Y es, invertiré mi tiempo en personas que me ayuden a crecer. Invertí tu tiempo en hombres como Natán. Invertí tu tiempo en hombres y mujeres que te confronten, que te muestren el amor de Dios y que te ayuden a crecer para ser una mejor persona. Yo quisiera que pudiéramos ponernos de pie y tener una oración y responderle a Dios con esta canción. Pero la vida se trata un poco de esto. La vida se trata de tomar decisiones. Decisiones valientes, decisiones de coraje. La vida no se trata de buenas intenciones, de un día decir, bueno, a mí me gustaría. La vida se trata de decidir. Y tal vez hoy hay una decisión muy importante que vos tenés que tomar, y es la decisión de salir de este lugar buscando ayuda. Nosotros como iglesia tenemos un lugar donde nos gusta conversar con las personas, tanto las que vienen por primera vez como con las personas que están necesitando una ayuda, y se llama Next, tu próximo paso. Cuando vos salgas de este lugar podés subir las escaleras y pegadito ahí a la cafetería vas a ver el cartel que dice Next. Ahí va a haber un grupo de consejeros de la iglesia. Ellos conocen todos los programas de la iglesia que pueden ayudarte en tu necesidad. Si vos estás trayendo una lucha, no te vayas de este lugar cargando con ese peso. Acércate, habla con ese consejero, decile, esto es por lo que estoy pasando, necesito que me ayudes. Y nosotros vamos a poder conectarte con Dios y conectarte con esa área de la vida de la iglesia que puede darte la victoria, como hizo en la vida de Darío, como lo hizo en la vida de tanta gente, y Dios quiere hacerlo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, Papá Celestial, te damos gracias. Gracias Dios por esta noche. Gracias Dios porque vos nos desafiás, porque vos nos confrontás. Señor, gracias porque vos no querés que tengamos un año 2020 más, un año común, un año corriente, donde sigamos cargando con los mismos problemas, con las mismas adicciones. Señor, vos no querés que sigamos luchando con los mismos bloqueos mentales. Vos querés que seamos libres. Vos querés que caminemos en victoria, vos querés que nos proyectemos. Y Señor, vos sabés cuánto nosotros anhelamos vivir diferente. Dios, como lo decía el rey David ahí en el Salmo 32, callamos, pero los huesos nos duelen. Dios, nadie sabe aquello con lo cual estamos luchando, pero nosotros sí, y nos duele saber que vos sos poderoso, pero no sentimos tu poder. Saber que tu palabra dice que a los que te buscan de su interior van a correr ríos de agua viva. Y Señor, muchos de nosotros no sentimos esos ríos de agua viva. Pero Dios, hoy queremos tomar una decisión. La decisión de abrir nuestro corazón para encontrar ayuda, para encontrar sanidad, para poder hablar con esa persona que nos va a guiar a sacar todo ese dolor de adentro nuestro y encontrar sanidad. La sanidad que nos va a permitir ponernos de pie, caminar en victoria y caminar en libertad. Querido Dios, yo te pido por la vida de cada hombre y cada mujer en este lugar. Señor, muchos de los que están aquí están luchando. Muchos de los que están aquí están queriendo avanzar, pero la vida y malas decisiones le han hecho levantar muros a través de los cuales no pueden avanzar. Señor, yo te pido que les des lo más importante en esta noche. Dales coraje para vencer la vergüenza. Dales valentía para sacar la careta, para dejar de luchar con la hipocresía y para reconocer que necesitan ayuda. Señor, que esta palabra pueda quedar grabada a fuego en sus corazones. Confiésense unos a otros y oren unos por otros para encontrar sanidad. Señor, que la certeza de que algo grande se viene pueda ser más grande que la timidez y la vergüenza. Señor, ayúdalos a buscar ayuda. Ayúdalos a confesar. Dales el coraje para poder hablar y para decir, como David, tomé decisiones malas y necesito ayuda. Lo confieso, estoy arrepentido y quiero cambiar.
Señor, yo te pido que renueves tus sueños en la vida de cada hombre y de cada mujer. Ayúdales a ver las cosas que vos tenés preparadas para cuando ellos tomen la decisión de caminar en libertad y de entregarte toda su vida. Señor, gracias. Gracias por la vida de David. Señor, gracias porque en su historia podemos ver que si vos lo hiciste con él, si vos perdonaste a un hombre que hizo cosas tan terribles, Señor, ¿cómo no vas a perdonarnos a cada uno de nosotros? Señor, gracias. Gracias porque sos un Dios real. Gracias porque sos un Dios de amor. Porque sos un Dios que nos perdona, que nos levanta, que nos restaura. Señor, yo te pido que nos ayudes a poder conectarnos con esta clase de personas. Personas que nos confronten, personas que nos levanten, personas que nos ministren. Señor, que pueda ser un año en el cual podamos decir que pusiste al lado nuestro hombres y mujeres que lucharon con nosotros espalda con espalda y que gracias a su presencia en nuestras vidas encontramos sanidad, encontramos victoria. Señor, como lo decimos cada fin de semana, queremos que el 31 de diciembre del año 2020 podamos mirar hacia atrás y decir, el Señor estuvo con nosotros como poderoso gigante. El Señor me dio la victoria. El Señor me hizo avanzar. No soy el mismo hombre que empezó este año. No soy la misma mujer que empezó este año. Señor, queremos mirar atrás y entender que nos diste libertad, que nos diste alegría, que nos diste victoria, que nos proyectaste y que todavía tenés cosas más grandes preparadas para nuestras vidas. Por eso te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.